La niebla se enredaba como un velo fantasmagórico entre los pinos ancestrales del bosque de sombras eternas, un territorio prohibido que separaba el reino de Luparia de las tierras salvajes del norte. El aire era frío, cargado de un olor a tierra húmeda y hojas podridas, y la luna menguante apenas filtraba su luz plateada a través de las copas retorcidas. En el corazón de este laberinto verde y oscuro, el Pack de las Colinas Negras mantenía su vigilia eterna, un clan de lobos guerreros unidos por lazos de sangre y lealtad inquebrantable. Pero para Lyra, una omega de 23 años, marcada por el rechazo, aquel bosque no era un refugio, sino una prisión de ecos solitarios. Lyra caminaba con pasos silenciosos por el sendero empedrado que conducía a la choza de las sanadoras, su capa raída ondeando como alas rotas. Sus ojos, de un verde musgoso que reflejaba el bosque, estaban hundidos por noches de insomnio. Hacía meses que su compañero destinado, el Beta Thorn, la había repudiado públicamente en la gran asamblea del Pack. «No eres digna de mi lomo», había gruñido él ante los ojos de todos, su voz resonando como un trueno en la plaza central. La marca de rechazo ardía aún en su cuello, un hematoma púrpura que no sanaba, un recordatorio de que en Luparia el vínculo del destino no siempre era un lazo de amor, sino una cadena que podía romperse por ambición o orgullo. Desde entonces, Lyra era intocable. Las omegas rechazadas vivían en el limbo. No esclavas, pero tampoco iguales. Los machos la evitaban, temiendo que su maldición contaminara su fuerza. Las hembras la miraban con lástima o envidia disimulada, susurrando que su debilidad había provocado el desdén de Thorn. «Es el precio de ser omega», le decían. Pero en la quietud de las noches, cuando el aullido de los lobos resonaba como un lamento colectivo, Lyra sentía el vacío como un fuego devorador. Su cuerpo anhelaba el toque, el calor de un compañero que la reclamara, no por deber, sino por deseo puro. Hacía meses que nadie la tocaba, ni siquiera en un roce accidental. Su piel era un desierto de sensaciones olvidadas, y su loba interior rugía en silencio, hambrienta de conexión. Aquella noche, el viento traía rumores del norte. El rey Alfa Draven, soberano de Luparia, se acercaba con su guardia real para inspeccionar los packs fronterizos. Draven era una leyenda viva, un alfa de 30 años cuya ferocidad había unificado el reino tras la guerra de las lunas sangrientas. Alto y de hombros anchos, con cabello negro como la medianoche y ojos dorados que brillaban como brasas en la oscuridad, gobernaba con puño de hierro envuelto en seda. Se decía que su mate había muerto en la guerra, dejando un vacío en su alma que ningún consejero podía llenar. Pero los rumores también hablaban de su mirada, capaz de desnudar el alma de quien osara desafiarlo. Lyra no debería haber estado fuera. Las omegas de bajo rango debían permanecer en las chozas durante las visitas reales, pero el dolor en su marca la había impulsado a buscar hierbas calmantes en el borde del bosque. Sus dedos temblorosos arrancaban hojas de salvia lunar cuando un crujido la hizo congelarse. El aroma llegó primero, almizcle salvaje, mezclado con cuero y acero forjado, lobos guardianes. Y luego él. Draven emergió de la niebla como una sombra viviente, flanqueado por 2 betas de élite. Su capa bordada con hilos de plata ondeaba al viento, y su presencia hacía que el aire se espesara, como si el bosque mismo se inclinara ante él. Lyra se irguió, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Intentó bajar la vista, como dictaba el protocolo, pero sus ojos se alzaron involuntariamente, encontrándose con los de él, dorados, intensos, perforándola hasta el núcleo. ¿Qué hace una omega sola en territorio fronterizo? Su voz era un ronroneo grave, resonando en su pecho como el gruñido de un lobo alfa. No era una pregunta, era una orden envuelta en curiosidad. Lyra tragó saliva, su garganta seca. «Busco hierbas para el dolor, mi rey». No pretendía ofender. Su voz salió en un susurro, frágil, pero firme, teñida de la resignación que había forjado en ella el rechazo. Draven se acercó, sus botas crujiendo sobre las hojas secas. El calor de su cuerpo la envolvió,
un contraste abrasador con el frío de la noche. Inhaló profundamente, y Lyra sintió que su aroma, dulce como miel silvestre, con un matiz de vulnerabilidad oculta, lo invadía todo. Sus ojos se entrecerraron, oscureciéndose como nubes de tormenta. «¿Dolor? Muéstrame». Ella dudó, pero el peso de su autoridad era irresistible. Con manos temblorosas, apartó el cuello de su capa, revelando la marca rechazada. La piel enrojecida, hinchada, palpitaba bajo su mirada. Draven extendió una mano, sus dedos callosos, rozando apenas el borde de la herida. El contacto fue eléctrico, un chispazo que recorrió su espina dorsal y avivó el fuego dormido en su vientre. Lyra jadeó, un sonido suave e involuntario que traicionó su aislamiento. «No me tocan desde hace meses», susurró ella, las palabras escapando como un secreto largamente guardado. Su voz era un hilo de seda rota, cargada de anhelo y vergüenza. Hacía meses que nadie la tocaba, que nadie la veía como algo más que una sombra desechada. Los ojos del rey Alfa se oscurecieron, el dorado tornándose negro como la medianoche. Un gruñido bajo vibró en su garganta, no de ira, sino de algo más primitivo, más visceral. Su lobo interior respondía al aroma de ella, al eco de su dolor que resonaba con el suyo propio. En Luparia, un alfa no reclamaba a una omega rechazada. Era tabú, un desafío a las antiguas leyes de los Pax. Pero en ese instante, bajo la luna menguante, el bosque pareció contener la respiración. Draven retiró la mano lentamente, pero su mirada la atrapó, prometiendo tormentas y fuegos que Lyra no sabía que anhelaba. «Regresa al Pac», ordenó él, su voz ronca, luchando contra el instinto que lo urgía a marcarla allí mismo. «Pero no olvides esta noche. Omega. El destino no siempre obedece a los hombres». Lyra se alejó tambaleante, el bosque cerrándose a su espalda como un secreto compartido. Detrás de ella, Draven permaneció inmóvil, su puño cerrado alrededor de una hoja de salvia que había tomado sin darse cuenta. El reino de Luparia acababa de inclinarse hacia lo inevitable. Un lazo forjado en sombras, donde el rechazo se convertía en reclamo y el deseo en destino. La choza de las sanadoras era un refugio precario en el borde del Pac de las Colinas Negras, construida con troncos nudosos y techada con musgo que goteaba como lágrimas eternas bajo la lluvia fina que ahora azotaba el bosque. Lyra empujó la puerta de madera astillada, el chirrido rompiendo el silencio opresivo de la noche. El interior olía a hierbas secas y humo de leña, un bálsamo temporal contra el caos que bullía en su interior. Se dejó caer en un taburete junto al fuego agonizante, su capa empapada formando un charco a sus pies. La marca en su cuello latía con renovada intensidad, no solo por el roce fugaz de los dedos de Draven, sino por el eco de su voz, grave y posesiva, que resonaba en su mente como un aullido lejano. «¿Dónde has estado, Lyra? La visita real ha puesto a todos en vilo», murmuró Elara, la sanadora mayor, una loba de ojos grises y arrugas que contaban historias de guerras pasadas. Sus manos manchadas de pociones le tendieron una infusión humeante de raíz de luna, pero su mirada era aguda, perforando las defensas de Lyra. Elara era una de las pocas que no la trataba como a una paria. Había visto demasiadas omegas rotas para juzgar. Lyra tomó la taza, el calor quemando sus palmas frías. En el bosque, buscando salvia, el dolor no cede. No mencionó al rey. ¿Cómo podría? Aquel encuentro era un secreto que ardía en su pecho, un fuego prohibido que amenazaba con consumirlo todo. El toque de Draven había sido breve, casi accidental, pero había despertado algo dormido en ella. Un anhelo visceral, como si su loba interior hubiera olfateado por fin el aroma de un alfa verdadero, no el egoísta de Thorn. Hacía meses que su cuerpo era un templo abandonado, intocable por miedo o desdén, y ahora ese simple roce la había dejado temblando, con la piel erizada y un vacío en el vientre que clamaba por más. Elara frunció el ceño, inclinándose para examinar la marca. Sus dedos eran gentiles, pero el contacto carecía de la electricidad que había sentido con él.
Esto no es solo rechazo, niña. Hay algo más. Un eco de vínculo, quizás, pero en Luparia las omegas como tú no sueñan con reyes. Thorn ya te ha marcado como indigna. El Pack te vigila. Sus palabras eran un recordatorio cruel de la jerarquía inquebrantable. Alfas al mando, betas como guardianes, omegas como el sustento silencioso del clan. Lyra había sido prometida a Thorn por su linaje modesto, pero su debilidad, su sensibilidad emocional, su loba que prefería la quietud al rugido, lo había impulsado a repudiarla por una beta más ambiciosa, Selene, cuya familia controlaba las minas de plata del norte. Fuera, los aullidos de los guardianes anunciaban la llegada de la comitiva real al corazón del Pack. Lyra se asomó por la ventana empañada, el corazón acelerado. Las antorchas parpadeaban en la plaza central, iluminando las chozas circulares y el gran roble ancestral donde se reunían las asambleas. Draven cabalgaba al frente, su silueta imponente recortada contra la niebla, flanqueado por su guardia de élite. Los lobos del Pack se arrodillaron en señal de sumisión, sus cabezas bajas ante el rey, que había forjado el reino con garras y voluntad de hierro. Se decía que Draven no había tomado compañera desde la muerte de su mate en la guerra, un vacío que lo volvía impredecible, como un lobo solitario que acecha en las sombras. Lyra se apartó de la ventana, pero el destino la traicionó. Un mensajero beta irrumpió en la choza, jadeante. La sanadora Elara y la omega Lyra. El rey requiere vuestra presencia en la asamblea, inmediatamente. Sus ojos se posaron en ella con sorpresa, luego con un destello de curiosidad maliciosa. ¿Cómo sabía el rey su nombre? El pánico la invadió, pero Elara la tomó del brazo, su agarre firme. Ve, no desobedezcas a un alfa, mucho menos al rey. El camino a la plaza era un tormento bajo la lluvia, el barro salpicando sus botas gastadas. Lyra mantenía la cabeza gacha, pero sentía las miradas del Pack. Thorn y Selene en primera fila, él con una sonrisa triunfante que no llegaba a sus ojos fríos. Cuando llegaron, Draven estaba en el estrado de piedra, su capa plateada ondeando como alas de cuervo. Sus ojos dorados barrieron la multitud, deteniéndose en ella con una intensidad que hizo que el aire se cargara de electricidad. «Elara, acércate», ordenó. Su voz un trueno suave que vibró en el pecho de todos. «He oído de tus habilidades con las marcas de rechazo. Muéstrame cómo tratas estas heridas en los Packs fronterizos». Elara avanzó, explicando con voz serena los rituales antiguos, ungüentos de sangre de lobo y cánticos bajo la luna llena. Pero Draven no escuchaba del todo. Su mirada se desviaba hacia Lyra, que permanecía al margen, temblando no por el frío sino por el peso de su escrutinio. Finalmente, él se volvió hacia ella directamente. «¿Y tú, Omega? ¿Cómo soportas el dolor que mencionaste anoche?» La plaza contuvo el aliento. Thorn gruñó bajo, un sonido posesivo que rayaba en la insolencia, pero Draven lo silenció con una sola mirada. Lyra levantó la barbilla, su voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Con silencio, mi rey, y con la esperanza de que el tiempo cure lo que los hombres rompen». Sus palabras eran un desafío velado, teñidas de la amargura del rechazo, pero también de un fuego nuevo avivado por su toque. Draven descendió del estrado, acortando la distancia entre ellos hasta que su aroma, almizcle y tormenta, la envolvió de nuevo. La multitud murmuraba, el tabú colgando en el aire como humo. «El silencio no siempre es fuerza», murmuró él, solo para sus oídos, su aliento cálido rozando su oreja. «A veces es un grito ahogado». Extendió la mano no para tocarla, sino para ofrecerle una hoja de salvia que sacó de su bolsillo, la misma que había tomado del bosque. Sus dedos se rozaron al pasársela, un contacto fugaz que envió ondas de calor a través de su cuerpo, despertando el deseo reprimido como un río desbordado. Lyra tomó la hoja, sus ojos encontrándose con los de él. En ese instante, el mundo se redujo a ellos, el rey herido por la pérdida, la omega marcada por el abandono. Pero Thorn se interpuso, su voz ronca cortando el momento. «Mi rey,
Esta Omega es problema del pack. Su rechazo fue justo. No merece atención real. Draven se giró lentamente, su expresión endureciéndose como granito. El rechazo es tuyo, Beta. Pero el dolor es del reino, y yo decido qué merece mi atención. La tensión era palpable, un filo de poder que hacía que los lobos cercanos se apartaran. Lyra sintió el pulso de su loba interior, respondiendo al alfa con un anhelo que la aterrorizaba y la liberaba a partes iguales. La asamblea terminó en murmullos, pero Draven no se fue sin ordenar. Lyra, quédate en la plaza hasta que termine la inspección. Hay asuntos que discutir. Solo. Bajo la lluvia que cesaba, el bosque pareció susurrar promesas de cambio, mientras el corazón de Lyra latía al ritmo de un destino que ya no podía ignorar. El toque del rey había roto el silencio de meses, y ahora el deseo se extendía como raíces en la oscuridad, enredando sus almas en un lazo inevitable. La lluvia había cesado, dejando el aire del bosque de sombras eternas, cargado de un frescor que se adhería a la piel como un velo invisible. La plaza central del pack de las Colinas Negras se vaciaba lentamente, los lobos dispersándose hacia sus chozas con murmullos que corrían como el viento entre los pinos. Lyra permanecía inmóvil en el centro, el barro pegajoso bajo sus botas y la hoja de salvia aún apretada en su puño, como un talismán prohibido. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos, ahogando el eco de las palabras de Draven. ¿Asuntos que discutir? En Luparia, una orden real no era una sugerencia, era una cadena invisible que la ataba a él, al rey cuya sola presencia hacía que su loba interior se agitara, ansiosa y temerosa. Thorn se demoró en el borde de la plaza, su figura tensa flanqueada por Selene, cuya mano descansaba posesivamente en su brazo. Sus ojos azules, fríos como el acero de las minas del norte, perforaban a Lyra con un odio velado. No te ilusiones, Omega, siseó él lo suficientemente alto para que ella lo oyera antes de girarse y desaparecer en la niebla. Selene soltó una risa baja, pero en su rostro había un destello de inquietud. El favoritismo del rey hacia una rechazada amenazaba el delicado equilibrio de su unión. Lyra ignoró el veneno, pero el peso de sus miradas la hacía sentir expuesta, como una presa bajo la luna llena. Draven descendió del estrado con pasos deliberados, su guardia real manteniéndose a distancia respetuosa, como sombras leales. La capa plateada se adhería a sus hombros anchos, delineando los músculos forjados en batallas pasadas, y su aroma, almizcle salvaje mezclado con el ozono de una tormenta inminente, la envolvió antes de que él siquiera se detuviera frente a ella. Alto, imponente, con el cabello negro cayendo en ondas desordenadas sobre su frente, parecía una estatua viviente tallada en la oscuridad del bosque. Sus ojos dorados, ahora teñidos de un matiz más profundo, la estudiaron con una intensidad que la hizo temblar. No era solo curiosidad, era hambre, un instinto alfa que reconocía el eco de su propio vacío en el de ella. «¿Por qué me has convocado, mi rey?», preguntó Lyra, su voz un susurro ronco que traicionaba el torbellino en su interior. Mantuvo la cabeza gacha, como dictaba la etiqueta de los packs, pero no pudo evitar alzar la vista lo suficiente para captar el leve fruncimiento de sus labios, un gesto que suavizaba su ferocidad. Draven extendió la mano no para tocarla, sino para indicarle que lo siguiera hacia el gran roble ancestral, cuyas raíces nudosas se enredaban como venas en la tierra. El árbol era un símbolo sagrado en Luparia, testigo de juramentos y rechazos, y su corteza áspera susurraba secretos al viento. Bajo sus ramas, lejos de oídos indiscretos, él se volvió hacia ella. «No es una convocatoria, Lyra, es una necesidad, tu marca. No es solo un rechazo, la he visto en guerreros caídos, en almas rotas por la guerra. Pero en ti hay algo más, un fuego que no se apaga». Sus palabras la golpearon como un rayo, avivando el calor en su vientre. Hacía meses que nadie la había mirado así, con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que hacía que su piel hormigueara. El roce en el bosque había sido un chispazo. Ahora su proximidad era una llama. Lyra apretó la hoja de salvia contra su pecho,
el aroma herbal mezclándose con el de él. El fuego solo quema a los débiles, mi rey. Thorn lo vio en mí y me descartó. En este pack, una omega rechazada no es más que un eco olvidado. Draven gruñó bajo, un sonido que vibró en el aire y resonó en su pecho, despertando a su loba con un anhelo feroz. Se acercó un paso más, lo suficiente para que el calor de su cuerpo la rozara como una caricia prohibida. Thorn es un beta ambicioso, no un alfa. No entiende el vínculo del destino como yo, mi mate. Murió en la guerra de las lunas sangrientas, arrancada de mí por traidores del norte. Desde entonces, mi lobo ha estado enjaulado, esperando un lazo que el destino negó. Su voz se quebró ligeramente, revelando una grieta en su armadura de rey invencible. Por primera vez, Lyra vio al hombre detrás del mito, herido, solitario, con ojos que brillaban no solo con poder, sino con un dolor compartido. El corazón de Lyra se aceleró, un pulso que sincronizaba con el de él. ¿Y qué ve un rey en una omega como yo? ¿Piedad? ¿O solo curiosidad por lo roto? Extendió la mano temblorosa, rozando apenas el borde de su capa, un gesto audaz que violaba todas las normas. El contacto fue eléctrico, un torrente de sensaciones que borró los meses de aislamiento. Su piel, sensible y olvidada, respondió con un escalofrío que la hizo jadear. Anhelaba más. El peso de sus manos, el roce de su aliento, el reclamo que su cuerpo gritaba en silencio. Los ojos de Draven se oscurecieron de nuevo, el dorado fundiéndose en negro como la noche del bosque. Un gruñido posesivo escapó de su garganta, y por un instante su mano se alzó, los dedos a milímetros de su mejilla. No piedad, Lyra, deseo. Tu aroma me llama como el aullido de la luna. En Luparia, las leyes prohíben que un alfa reclame a una rechazada, pero el destino no respeta jerarquías. Su aliento cálido rozó su oreja, enviando ondas de calor a través de ella, avivando el fuego en su vientre hasta que sintió que se derretía bajo su mirada. Pero el momento se rompió con un crujido en la niebla. Un guardia beta se acercó, su expresión tensa. Mi rey, el alfa del pack solicita audiencia. Rumores corren. Thorn habla de traición, de que la omega envenena la lealtad del reino. Draven maldijo en voz baja, retirando la mano con esfuerzo visible, como si le costara cada gramo de su voluntad. Dile que espere. Y Lyra, esta noche ven a mi tienda real al atardecer. Hay rituales que solo la luna presencia. Ella asintió, el pulso atronador en sus oídos, mientras él se alejaba, su silueta fundiéndose con las sombras del bosque. La hoja de salvia en su mano se deshizo en pétalos, simbolizando el lazo que se tejía entre ellos, frágil, pero inevitable. De regreso a la choza, Lyra sintió las miradas del pack como dagas, pero por primera vez no eran solo de lástima. Eran de envidia, de miedo ante el cambio que su proximidad al rey prometía. Thorn la interceptó en el sendero, su rostro contorsionado por la rabia. Quédate lejos de él, o te haré pagar por tentar al destino que ya te rechazó. Lyra lo miró directamente, el fuego de Draven aún ardiendo en sus venas. El destino no me rechazó a mí, Thorn. Te rechazó a ti. Sus palabras fueron un desafío silencioso, y por primera vez sintió el poder de su propia fuerza, un despertar que la hacía invencible. Bajo la luna que comenzaba a alzarse, el bosque de sombras eternas susurraba promesas de pasión y peligro, mientras el lazo entre la omega y el rey se fortalecía, enredando sus almas en una danza de deseo prohibido. El atardecer teñía el bosque de sombras eternas con vetas de rojo sangre, como si la luna menguante sangrara a través de las copas de los pinos. La niebla se arremolinaba en espirales perezosas alrededor de la tienda real, una estructura imponente de lona bordada con runas ancestrales que brillaban tenuemente bajo la luz crepuscular. Montada en el claro central del pack, flanqueada por antorchas que crepitaban como guardianes silenciosos, emanaba un aura de poder inquebrantable, un bastión temporal del rey que hacía que los lobos del pack de las colinas negras mantuvieran la distancia, susurrando oraciones a los espíritus del bosque,
Lyra se acercó con el corazón en la garganta, su capa raída contrastando con la opulencia de aquel sitio. Cada paso crujía sobre las hojas húmedas, un eco que resonaba en su pecho como el latido de un destino inevitable. Había pasado el día en la choza, fingiendo normalidad mientras el ara preparaba ungüentos, y las hembras del pack la miraban de reojo, sus conversaciones cortadas por miradas cargadas de sospecha. Thorn y Selene habían desaparecido en las minas, pero su ausencia no calmaba el nudo en su estómago. La hoja de salvia, ahora seca y guardada en su bolsillo, era un recordatorio ardiente del roce bajo el roble. El calor de los dedos de Draven, la forma en que su aliento había rozado su oreja, avivando un fuego que hacía meses no sentía. Su cuerpo, olvidado y sensible, anhelaba más que palabras. Clamaba por el toque que el rechazo le había robado, por un alfa que la viera no como una carga, sino como una llama digna de avivarse. Un guardiabeta la detuvo en la entrada, su nariz olfateando el aire con desdén. «El rey te espera, pero recuerda tu lugar, Omega». Lyra asintió, tragando el orgullo que bullía en su interior, y entró. El interior de la tienda era un mundo aparte. Alfombras de pieles gruesas amortiguaban sus pasos. Un brasero central proyectaba sombras danzantes sobre tapices que narraban las victorias de Luparia en la guerra de las lunas sangrientas. El aroma a cuero curtido y hierbas rituales la envolvió, pero fue el de él lo que la golpeó como una ola. Almizcle profundo, mezclado con el sudor de un día de inspecciones. Un elixir que hacía que su loba interior se agitara, gimiendo en silencio por liberación. Draven estaba de pie junto a una mesa baja, estudiando un mapa de los territorios fronterizos, su silueta recortada contra la luz del brasero. Al oírla se volvió lentamente, sus ojos dorados capturando los de ella con una intensidad que la inmovilizó. Sin la capa real, vestía una túnica sencilla que se ceñía a su torso ancho, revelando las cicatrices plateadas de batallas pasadas, marcas que contaban historias de pérdida y supervivencia. «Lyra», murmuró, su voz un ronroneo grave que vibró en el aire cargado. «Has venido. El coraje de una Omega rechazada es más raro que la plata de las minas del norte». Ella se acercó, el calor del brasero lamiendo su piel fría, pero fue el de él lo que la hizo temblar. «No es coraje, mi rey, es curiosidad, y quizás un deseo de entender por qué un toque fugaz despierta lo que meses de silencio no pudieron». Sus palabras salieron roncas, teñidas de la vulnerabilidad que había enterrado bajo capas de resignación. Hacía meses que nadie la tocaba, que su piel era un mapa inexplorado, y ahora, bajo su mirada, sentía cada poro erizarse, ansioso por ser reclamado. Draven se movió con la gracia de un depredador, acortando la distancia hasta que solo un aliento los separaba. Extendió la mano, esta vez sin vacilar, y rozó la marca en su cuello con el dorso de los dedos. El contacto fue deliberado, un fuego lento que se extendió por su espina dorsal, avivando el vacío en su vientre hasta convertirlo en un pulso ardiente. Lyra jadeó, un sonido suave que traicionó su anhelo, y él gruñó bajo, sus ojos oscureciéndose como la noche que caía fuera. «Este rechazo no te define, Lyra. Es una herida que Thorn infligió por su propia debilidad. Mi lobo lo sabe, huele la verdad en tu aroma, el lazo que el destino te niega pero que clama por forjarse». Sus dedos trazaron un camino descendente, rozando la curva de su clavícula, un gesto que envió ondas de calor a través de su cuerpo. Lyra se inclinó involuntariamente hacia él, su mano alzándose para posarse en su pecho, sintiendo el latido fuerte bajo la tela. «¿Y tu pérdida, mi rey? ¿Te hace buscar en las sombras lo que la guerra te robó?» Sus ojos verdes se alzaron a los de él, cargados de una empatía cruda, de un deseo que iba más allá de la carne. Era el reconocimiento de dos almas marcadas por el abandono, unidas en su hambre compartida. Draven capturó su mano, presionándola contra su corazón, el calor de su piel filtrándose a través de ella como un bálsamo prohibido. «La guerra me dejó hueco, Lyra. Mi mate era luz en la oscuridad, pero su muerte me enseñó que los lazos verdaderos no se rompen con garras. El tuyo resuena en mí como un eco de lo que perdí, pero más fuerte, más salvaje,
Su voz se quebró revelando la grieta en su armadura, y por un instante, el rey invencible se volvió hombre, vulnerable, anhelante. Se inclinó, sus labios rozando apenas su sien, un beso fantasma que hizo que su cuerpo se arqueara hacia él, el deseo reprimido estallando como una presa rota. Pero el momento se tensó con un ruido fuera, pasos apresurados, voces ahogadas. Draven se enderezó, su expresión endureciéndose, pero no la soltó. «Quédate cerca», ordenó en un susurro posesivo. La solapa de la tienda se abrió de golpe, y entró un consejero de la Guardia Real, su rostro pálido bajo la luz parpadeante. «Mi rey, Thorn ha convocado al consejo del Pack. Acusa a la Omega de seducción prohibida, de usar su maldición para socavar la lealtad. Selene respalda sus palabras con testigos. Hembras que juran haber visto. Intimidad en la plaza». La rabia destelló en los ojos de Draven, un gruñido retumbando en su pecho que hizo que el aire vibrara. Lyra sintió el pánico subirle por la garganta, el peso del Pack aplastándola de nuevo, pero su mano, aún en la de él, era un ancla. «Es mentira», susurró ella, su voz firme pese al temblor. «Thorn teme lo que no controla». Draven la miró, su pulgar rozando su palma en un gesto reconfortante que avivó el fuego una vez más. «Lo sé. Y pagará por su insolencia». Se volvió al consejero. «Reúne al consejo. Esta noche, bajo la luna, resolveremos esto». Pero Lyra permanece a mi lado. El destino no se doblega ante betas ambiciosos. Mientras el consejero salía, Draven la atrajo más cerca, su aliento cálido en su cuello. «No temas, Omega. Esta noche, el ritual de la luna revelará la verdad de nuestro lazo. Y si el deseo nos une, ni las leyes de Luparia nos separarán». Sus labios rozaron su oreja, un promesa sensual que la dejó sin aliento, el cuerpo ardiendo con la anticipación de lo inevitable. Fuera el bosque susurraba advertencias, pero en sus brazos Lyra sintió por primera vez el poder de ser vista, deseada, en un mundo que la había descartado. El lazo se tensaba, un hilo de pasión y peligro que amenazaba con romper todas las cadenas. La luna menguante colgaba como una garra plateada sobre el claro central del Pack de las colinas negras, bañando la plaza en un resplandor etéreo que hacía que las sombras de los pinos danzaran como espíritus inquietos. El aire era espeso, cargado del aroma a tierra húmeda y humo de antorchas, mientras los lobos del Pack se congregaban en un semicírculo tenso alrededor del altar de piedra ancestral. Runas grabadas en la superficie brillaban tenuemente, invocando los antiguos rituales de verdad que sólo la luna podía presenciar. Lyra se mantenía al lado de Draven, su mano aún entrelazada con la de él, un lazo que desafiaba las miradas acusadoras del consejo. Su piel hormigueaba donde sus dedos se rozaban, un recordatorio ardiente de la intimidad interrumpida en la tienda, donde su aliento había rozado su cuello como una promesa prohibida. Draven se erguía imponente, su túnica ceñida a los hombros anchos, el pecho subiendo y bajando con un control apenas contenido. Sus ojos dorados barrieron la multitud, deteniéndose en Thorn y Selene, que ocupaban el frente con expresiones de falsa indignación. El Beta Thorn, con su mandíbula apretada y ojos azules llameantes, exudaba ambición venenosa, flanqueado por su nueva compañera, cuya sonrisa era una máscara de veneno dulce. «Mi rey», comenzó Thorn con voz ronca, inclinando la cabeza en un gesto de sumisión fingida, «esta Omega rechazada ha enredado su debilidad en tu juicio. Testigos la vieron en la plaza tocándote como si fuera digna. Es una traidora al Pack, usando su maldición para sembrar discordia». Murmullos se elevaron como un viento frío, las hembras del Pack intercambiando miradas cargadas de envidia y miedo. Lyra sintió el peso de sus juicios como garras invisibles, recordándole los meses de aislamiento, cuando su cuerpo era un desierto intocable, anhelando un roce que la afirmara. Pero ahora, con Draven a su lado, el calor de su presencia la anclaba, avivando un fuego en su vientre que hacía que su loba interior aullara en silencio, hambrienta de reclamo. «Mientes, Thorn», susurró ella, su voz saliendo más fuerte de lo esperado, teñida de la rabia que el rechazo había forjado en acero.
Tu orgullo te ciega. No soy yo quien traiciona, sino tú, que descartas lo que no controlas. Draven levantó la mano, silenciando la plaza con un gruñido bajo que vibró en el aire como un trueno lejano. Basta de veneno, Beta. En Luparia, la luna revela lo que las lenguas ocultan. El Ara inicia el ritual. La sanadora mayor avanzó, sus ojos grises brillando con sabiduría ancestral. Vertió un cuenco de sangre de ciervo, símbolo de la vida del Pac, sobre el altar, murmurando cánticos en la lengua olvidada de los primeros lobos. El aroma metálico se mezcló con el de las hierbas rituales, y la luna pareció inclinarse, su luz intensificándose hasta que la plaza se tiñó de plata pura. Lyra sintió el pulso del ritual como un latido compartido, su marca en el cuello ardiendo con renovada intensidad. Draven la atrajo más cerca, su brazo rodeando su cintura en un gesto posesivo que envió ondas de calor a través de su cuerpo. «Mírame», murmuró él contra su oreja, su aliento cálido rozando la piel sensible que nadie había tocado en meses. Sus ojos se encontraron, dorados y oscuros a la vez, cargados de un deseo crudo que reflejaba el suyo. «Este lazo no es ilusión. Tu aroma me envuelve como el bosque en tormenta. Mi lobo lo reconoce como destino, no como debilidad». El ritual culminó con un aullido colectivo, y la luna proyectó un rayo de luz sobre Lyra y Draven, iluminando la marca en su cuello. Ante los ojos atónitos del consejo, la herida púrpura se iluminó con vetas doradas, un eco del poder alfa que palpitaba en las venas de él. El Ara jadeó, su voz temblorosa rompiendo el silencio. Es un vínculo latente. El rechazo de Thorn no lo rompió, solo lo ocultó. La Omega lleva la marca de un alfa verdadero, forjada por el destino, no por ambición. La plaza estalló en murmullos de asombro y traición. Thorn se irguió, su rostro contorsionado por la furia. «Imposible. Yo la repudié, es mía para descartar». Avanzó un paso, sus garras extendiéndose en un gesto de desafío, pero Draven lo interceptó con un movimiento fluido, su cuerpo interponiéndose como un muro de hierro. «Tuya para herir, Beta, pero no para reclamar. El destino la ha unido a mí, y las leyes de Luparia honran la luna por encima de tu orgullo». Su voz era un rugido contenido, vibrando contra el costado de Lyra, donde su mano aún descansaba en su cadera, un toque que la hacía temblar de anhelo y miedo. Selene se unió al caos, su voz aguda cortando el aire. «Esto es herejía. Una Omega rechazada no puede tentar a un rey. Ha usado pociones, seducción oscura para enredarte». Pero sus palabras se ahogaron en el gruñido de Draven, quien extendió la mano hacia Lyra, invitándola a unirse al altar. «Prueba tu verdad, Omega. Deja que la luna hable a través de ti». Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Lyra se acercó, su palma presionándose contra la de él sobre la piedra fría. El contacto fue eléctrico, un torrente de sensaciones que borró el frío de la noche, el calor de su piel áspera contra la suya suave, el pulso sincronizado que hacía que su cuerpo se arqueara hacia él, anhelando el peso de su reclamo. Bajo la luz lunar, visiones destellaron en sus mentes compartidas, ecos de la guerra, la pérdida del amate de Draven, el rechazo de Thorn como un eco de traiciones pasadas. Lyra vio el vacío en el alma de él, un lobo herido que encontraba en su aroma un bálsamo salvaje. Él vio su fuerza oculta, la Omega que había sobrevivido al aislamiento, con un fuego interior que ardía más brillante que cualquier Beta. «Te veo», susurró Draven, solo para ella, su pulgar trazando un círculo en su palma que envió chispas de deseo a su núcleo. «No como rechazada, sino como mía. Tu cuerpo, tu alma. Anhelo sanar cada sombra que Thorn dejó». Lyra jadeó, el anhelo estallando en su pecho como una presa rota. Hacía meses que nadie la tocaba con tal reverencia, que su piel no se erizaba bajo una mirada que prometía pasión en lugar de desdén. «Y yo te reclamo, mi rey», murmuró ella, su voz ronca de emoción, alzando la barbilla para rozar sus labios con los de él en un beso fugaz, un sello bajo la luna que hizo que el consejo contuviera el aliento.
El beso fue suave al principio, un roce de labios que se profundizó en un hambre compartida, sus lenguas danzando en un ritmo primitivo que avivó el fuego en su vientre hasta que sintió que se derretía contra él. Pero Thorn rugió, lanzándose hacia adelante en un arrebato de rabia ciega. «¡No la tendrás!». Sus garras rasgaron el aire, apuntando al flanco de Draven, pero la Guardia Real intervino, derribándolo al suelo con un coro de gruñidos. Selene chilló, retrocediendo mientras el caos estallaba, lealtades divididas, aullidos que resonaban en el bosque como un lamento. Draven rompió el beso, su expresión endureciéndose, pero su mano permaneció en la de Lyra, un ancla en la tormenta. «Encadenadlo», ordenó, su voz un trueno que acalló la plaza. «Thorn ha traicionado al Pack con su ambición. Selene, tu silencio en esto te condena como cómplice». Mientras los guardianes arrastraban al beta rugiente hacia las sombras, Lyra se apoyó en Draven, el cuerpo temblando no de miedo, sino de la intensidad del lazo revelado. La luna menguante testificaba su unión, pero el bosque susurraba advertencias. Traiciones más profundas acechaban en las minas del norte, donde Selene aún podía urdir venganza. «No termina aquí», murmuró él contra su cabello, su aliento cálido enviando ondas de calor a través de ella. «Esta noche, en mis aposentos, completaremos el ritual. Tu deseo es mío, Lyra, y lo alimentaré hasta que el rechazo sea cenizas». Ella asintió, el pulso acelerado sincronizándose con el de él, mientras la plaza se vaciaba en un silencio cargado de promesas y peligros. El bosque de sombras eternas parecía inclinarse ante ellos, un testigo eterno de la Omega que había despertado al rey, tejiendo un lazo de pasión que ni las leyes ni los traidores podrían romper. Pero en la distancia un aullido solitario resonó, un presagio de la tormenta que se avecinaba en el corazón de Luparia. La noche se extendía como un manto de terciopelo negro sobre el bosque de sombras eternas, con la luna menguante, derramando su luz plateada sobre el claro donde la tienda real se erguía como un santuario prohibido. El aire vibraba con el eco distante de aullidos, un coro de lealtades reafirmadas tras el caos del ritual, pero dentro de aquellos muros de lona bordada, el mundo se reducía a dos almas entrelazadas. Lyra siguió a Draven al interior, su mano aún capturada en la de él, el calor de su palma un faro que disipaba las sombras del rechazo que había marcado su vida. El brasero crepitaba con renovada vida, proyectando danzas de fuego sobre las pieles que cubrían el suelo, y el aroma a almizcle y hierbas rituales se mezclaba con el de sus cuerpos, un elixir que avivaba el pulso acelerado en su pecho. Draven cerró la solapa con un gesto deliberado, sellando el exterior, como si el bosque mismo conspirara para otorgarles privacidad. Se volvió hacia ella, su silueta imponente recortada contra la luz temblorosa, los ojos dorados brillando con una intensidad que la hacía sentir expuesta, deseada. «El ritual de la luna ha hablado, Lyra», murmuró, su voz un ronroneo grave que resonó en su interior como el gruñido de un lobo alfa reclamando su territorio. «Thorn está encadenado en las mazmorras del Pack y Selene bajo vigilancia. Su traición se deshilachará como niebla al amanecer. Pero tú eres el centro de esto, mi centro». Lyra tragó saliva, el peso de sus palabras hundiéndose en ella como raíces en tierra fértil. Hacía meses que su cuerpo era un exilio, intocable por el estigma del rechazo, un desierto donde el deseo se había marchitado en silencio. Pero ahora, bajo su mirada, sentía cada nervio despertar, la piel erizándose en anticipación. «No soy más que una omega, mi rey», susurró, su voz teñida de vulnerabilidad y un fuego naciente. «Thorn me vio como debilidad, y el Pack me trató como sombra. ¿Cómo puedo ser tu centro cuando el destino me ha herido tan profundo?» Él se acercó con pasos lentos, depredadores, hasta que su aliento cálido rozó su rostro, enviando ondas de calor a través de su espina dorsal. Extendió la mano, rozando la marca en su cuello con una ternura que contrastaba con su fuerza, los dedos callosos trazando la piel ahora iluminada por vetas doradas del vínculo revelado. El contacto fue un incendio lento,
avivando el anhelo reprimido hasta que un jadeo escapó de sus labios. «Porque en tu herida veo la mía», respondió él, su voz ronca, quebrada por la emoción cruda. «La guerra me robó a mi mate, dejó un vacío que ningún trono pudo llenar. Pero tu aroma, Lira, tu fuego oculto, ha despertado al lobo que dormía en mí. No eres debilidad, eres la fuerza que el destino me negó hasta ahora». Sus palabras la envolvieron como una capa cálida, disipando el frío de los meses de aislamiento. Lira alzó la mano, posándola en su pecho, sintiendo el latido fuerte bajo la túnica, un ritmo que sincronizaba con el suyo propio. El calor de su piel se filtraba a través de la tela, un bálsamo que hacía que su cuerpo se arqueara hacia él involuntariamente. «No me tocan desde hace meses», confesó en un susurro, las palabras escapando como un secreto largamente guardado, cargadas de vergüenza y deseo puro. «Thorn me dejó como un eco vacío, pero tu toque en el bosque, en la plaza, ha encendido algo que no puedo ignorar». Los ojos de Draven se oscurecieron, el dorado fundiéndose en negro como la medianoche del bosque, un gruñido bajo vibrando en su garganta. La atrajo contra sí, sus brazos rodeándola con una posesión gentil pero inquebrantable, el cuerpo duro presionándose contra el suyo suave. «Entonces déjame sanarte, Omega mía», murmuró contra su oreja, sus labios rozando la curva sensible de su cuello, enviando chispas de placer que la hicieron temblar. «Déjame reclamar lo que el destino ha unido. Tu deseo es mío, y el mío, tuyo». En Luparia, las leyes se inclinan ante un lazo verdadero. Lira se rindió al momento, sus manos explorando la anchura de su espalda, sintiendo los músculos tensos bajo sus dedos, marcas de batallas que ahora compartía en espíritu. El beso que siguió fue inevitable, un choque de labios hambrientos que se profundizó en un baile sensual, sus lenguas entrelazándose con una urgencia primitiva. El sabor de él, salvaje como tormenta y miel, la invadió borrando los ecos de rechazo. Draven la levantó con facilidad, depositándola sobre las pieles suaves junto al brasero, su cuerpo cubriendo el de ella como una sombra protectora. Sus manos vagaron con reverencia, desatando los lazos de su capa, rozando la piel expuesta con caricias que avivaban el fuego en su vientre, hasta un ardor insoportable. «No temas», susurró él, sus labios trazando un sendero de besos por su clavícula, deteniéndose en la marca que ahora palpitaba con vida renovada. «Esta noche completamos el ritual. Tu loba y la mía se unirán bajo la luna, forjando un lazo que ni traidores ni guerras romperán». Lira arqueó la espalda, un gemido suave escapando de su garganta, mientras sus dedos se hundían en su cabello negro, atrayéndolo más cerca. El placer era un torrente, un bálsamo para los meses de soledad, cada roce un reclamo que la hacía sentir viva, poderosa. En sus brazos no era la Omega rechazada, era la compañera del rey, una fuerza que había despertado su alma. Fuera, el bosque susurraba con vientos suaves, los aullidos del pack transformándose en un canto de celebración distante, reconociendo el cambio en la jerarquía. Thorn y Selene serían exiliados al amanecer, sus ambiciones disueltas como niebla, pero el verdadero poder radicaba en el lazo que se tejía allí, en la intimidad de aquella tienda. Draven se alzó ligeramente, sus ojos fijos en los de ella, cargados de una promesa eterna. «Te amo, Lira, no por piedad, sino por el fuego que enciendes en mí». Ella sonrió, lágrimas de redención brillando en sus ojos verdes, y lo atrajo de nuevo, sellando su unión con un beso que vibró con pasión y lealtad inquebrantable. Al alba, cuando la luna se desvanecía en el horizonte, Lira y Draven emergieron de la tienda como uno solo, su vínculo marcado en la piel y el alma. El pack de las colinas negras se arrodilló ante ellos. El bosque de sombras eternas testigo de una nueva era en Luparia, donde el rechazo se convertía en redención y el deseo prohibido, en un reino unificado por el amor de un alfa y su omega. Pero en las profundidades del norte, ecos de traición aún acechaban, prometiendo desafíos que enfrentarían juntos, entrelazados en un lazo eterno.